Dejar de autosabotearme cambió mi vida y no estoy exagerando cuando lo digo. ¿Cuántas veces se te ha pasado el día entero y te has quedado ahí pensando en demasiadas cosas? Demasiadas cosas que tú además ya sabes que no te hacen ningún bien. Me refiero a que sabes que no te conviene estar dándole vueltas y vueltas a la cabeza justo en ese momento. Y sin embargo ahí estás y lo sigues haciendo. Pero no porque quieras, es solo que es como si a día de hoy ya no lo consiguieras controlar. Simplemente surge un pensamiento tras otro y acabas el día cargado de frustración. Por no mencionar que al día siguiente te puedes llegar a pasar todo el día preocupado pensando en eso. Y así día tras día tras día se repite la misma historia. Y son pensamientos que es probable que te estén perjudicando y que además te estén quitando muchísima energía. Y tú no te das ni cuenta de ello. Cuidar nuestra energía es algo muy pero que muy importante. Y más si somos personas cargadas de sensibilidad. Al fin y al cabo es lo único que nos permite hacer todas esas cosas que son importantes para nosotros y probablemente malgastas cada día todas tus energías sin darte cuenta. Y también es probable que sea este mismo hábito una de las cosas que más te quita la energía. Y es posible que tú ni siquiera te des cuenta de ello. Y honestamente no deberías permitir que eso pase. Después de este vídeo estoy muy pero que muy convencido de que dejarás de autosabotearte. Al menos en la medida en que lo haces ahora mismo. Porque también estoy seguro de que si pones en práctica todo lo que te digo en este vídeo, lograrás dejar de autosabotearte. Porque sinceramente, todo lo que he comprobado y todo lo que te voy a decir en este vídeo son herramientas sencillas que resultan tremendamente eficaces. Te estaré hablando un poco en torno a la parte teórica de las cosas que debes saber para dejar de autosabotearte. Y también te estaré hablando de cosas concretas que hacer que te pueden ayudar ahora mismo para que puedas dejar de darle vueltas a la cabeza y puedas lograr dejar de autosabotearte. Y que además siempre puedes tener contigo en cualquier momento siempre que lo necesites. Lo primero de todo, el autosabotaje y la rumiación mental hoy en día son cosas muy normales. Y créeme cuando te digo que esto es demasiado, pero que demasiado normal. Hoy en día a muchísimas personas les pasa. Piensan demasiado porque tienen mucho espacio para pensar. ¿Y a qué me refiero con esto? Si mantienes tu mente enfocada en lo importante, lo más probable es que no pienses excesivamente en cosas que no tienen ninguna importancia para ti, que no tienen mucho sentido o que no te aportan nada en absoluto. Pero a día de hoy sucede todo lo contrario. Muchísimas personas no tienen la mente enfocada de la forma correcta, por lo que todos estos pensamientos desordenados se convierten en una especie de río desbordado y acaban por ser cada vez más problemáticos e incontrolables. Y solo tú eres el único que puede parar todo esto y aprender a regular el cauce de ese río desbordado, porque ese río está dentro de ti. Sí, lo sé, seamos honestos, es un poco difícil. No te voy a mentir. Sin embargo, no es difícil en el sentido de que sea complejo, sino más bien es difícil porque resulta esquivo. Entonces, ¿cómo pararlo ahora mismo? Te podría decir que dejes el móvil, que dejes absolutamente todo lo que estés haciendo ahora mismo y que solamente te sientes a pensar, que te sientes en cualquier sitio, donde sea, dentro de casa, fuera de casa, en una silla, en el sillón, en el suelo, donde tú quieras. Puedes mirar a la nada, puedes mirar al cielo, puedes mirar al horizonte, a una pared, puedes mirar a donde tú quieras. Y lo más probable es que al principio te va a entrar algo de ansiedad, algo de malestar. Porque por un momento has elegido detenerte y no estar haciendo nada más. Y justo después van a llegar esos temidos pensamientos y verás que la mayoría de esos pensamientos van a pillarte con un poco de ansiedad. Porque de nuevo vas a empezar a darle vueltas y vueltas a la cabeza, como te ha pasado hasta ahora. Vas a rumiar todas esas cosas que sabes que no te convienen ni te hacen ningún bien. Como por ejemplo que tal vez tuviste que haber hecho las cosas antes o haberlas hecho mejor. O incluso haber hecho las cosas de otra manera, o cosas que ahora mismo incluso pueden estar pasando, o incluso situaciones que deberías estar atendiendo ahora mismo, en este preciso momento. Sea lo que sea, cuando te sientes a pensar sin hacer nada más, en ese momento es probable que salga todo. Pero tranquilo, vamos a cambiar ligeramente nuestra posición frente a esos pensamientos difíciles. Este ligero cambio de posición significa que yo solo quiero que mires hacia esos pensamientos, en lugar de mirar desde esos pensamientos. Es una sutileza poderosa. Puedes elegir un único pensamiento para empezar. Eso sí, prometiéndole al resto que luego los tomarás en cuenta a ellos también. Solo quiero que observes el pensamiento elegido por un momento. Literalmente que mires cómo viene y cómo va, y que puedas ver también qué emoción o qué emociones provoca este pensamiento en ti.
Y al igual que has hecho con ese pensamiento, vas a observar hacia esas emociones en lugar de observar desde ellas. Y después vas a ver qué despierta en ti cada pensamiento uno por uno, pero sin prisa. Porque no se trata de acabar rápidamente con la tarea que no me agrada. Puede que aún no reconozcas emociones, puede que en un pensamiento veas tu enfado, puede que en otro se desate tu tristeza, y así, uno por uno, un pensamiento a la vez. Al fin y al cabo, se trata de un bucle que se repite. Porque si no sabes cómo dejar de darle vueltas a la cabeza, ese pensamiento va a volver y volver y volver. Y volverás inevitablemente al autosabotaje. Es muy probable que en este momento tu mente sea un completo desorden gobernado por el caos. Y eso también es algo que tú y solo tú puedes ordenar. Puedes solucionar esto para poder poner a tu favor toda esa fuerza mental desordenada. Y es una herramienta que vas a descubrir dentro de poco. Sinceramente, yo te insisto en que pensar demasiado no vale la pena para nada. Pensar demasiado te conduce nuevamente al autosabotaje y es totalmente inútil, porque lo primero de todo, la mayoría de las cosas a las que no paras de darle vueltas y vueltas y más vueltas no te llevan a ningún lado. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a que puedes pasarte toda la vida haciendo eso. Puedes repetir el mismo círculo vicioso una y otra vez en el que piensas muchísimas cosas y de una forma que juega en tu contra. Y al final vas a volver al mismo lugar de siempre y es más probable que te esté perjudicando más de lo que en realidad te ayuda. Pero por supuesto que no hay nada de malo en pensar. El ser humano es un ser pensante. Siempre está buscando respuestas y es natural. Tú y yo somos muy humanos en ese sentido. Apuesto a que muchísimas veces has estado en ese bucle repetitivo, pensando en muchísimas situaciones y al final lo más probable es que en realidad estés solamente buscando respuestas. Por lo tanto, el problema aquí no es pensar de una forma que está perjudicándote. Al fin y al cabo, ¿cuántas veces has estado atrapado en ese bucle? ¿Cuántas veces has buscado una respuesta? Y al final lo único que quedó fue la misma situación en la que se pasó el día y no hiciste aquello tan importante que era necesario que hicieras, con todos los sentimientos de culpabilidad que ello conlleva. ¿Y de qué te sirvió? Darle vueltas y más vueltas a la cabeza, si al final la respuesta que buscabas estaba todo este tiempo en otra parte. Literalmente pudiste haberte ahorrado dolores de cabeza. Y también pudiste haberte ahorrado toda la energía que pusiste en darle vueltas y vueltas a la cabeza, en lugar de emplearla de una forma mucho más útil, y así evitar acabar tan desgastado y con el mismo sentimiento de frustración. Darle vueltas indefinidamente a la cabeza nunca te va a dar la respuesta que buscas, y esto es verdad. Y si te da una respuesta, será pagando un alto precio, ya que permaneces demasiado tiempo atrapado en ese bucle, sin atender esas cosas tan importantes que se te quedan sin hacer, cayendo un día más en este ciclo de autosabotaje. Por eso digo que no sirve de nada y que no vale la pena. Tú y yo, como seres humanos que somos los dos, debemos aprender a convivir con la duda y con la incertidumbre. Somos seres pensantes y buscamos respuestas para todo el tiempo, pero debemos ser honestos y admitir que en muchísimas ocasiones las dudas que surgen no van a resolverse nunca, y va a ser así, y no pasa nada. No es aquí donde queremos seguir malgastando la energía. A lo largo de la vida van a pasar muchísimas cosas, y tú vas a querer saber la respuesta, y lo más probable es que se queden así, como una duda el resto de tu vida, porque la respuesta nunca va a llegar. Darle vueltas a la cabeza en ese bucle de pensamiento desordenado nos despierta muchísimas emociones. Y lo que ocurre con frecuencia es que cuando estamos pensando demasiado solemos actuar y lo hacemos impulsivamente, lo cual es una de las peores cosas que podrías hacer. Porque cuando actúas y además lo haces dominado por tus pensamientos de ese momento, al mismo tiempo te estás dejando llevar por tus emociones y pierdes tu libertad. Y eso es de las peores cosas que puedes hacer, porque en ese momento tus emociones se están haciendo con el control de tu libertad y de ti mismo. Y eso es algo que debes evitar a toda costa, porque no debes actuar desde una emoción que es circunstancial y volátil y cambiante. Saber cuándo y cómo actuar es importantísimo, y debes hacerlo desde una elección libre y no condicionada por tu bucle de pensamientos y de emociones de un momento determinado. Y si en realidad lo sabes, sabes de sobra que no debes actuar arrollado por tus emociones, porque permites que te dominen esos impulsos, y es cierto que los impulsos a menudo te ayudan a llegar muy lejos y te pueden llevar demasiado lejos en situaciones equivocadas, en las que sin quererlo se producen más y más daños y más de lo mismo. Y muy pocas veces estos impulsos
hechos circunstanciales te llevan a actuar de la forma correcta, porque estás dominado por tus emociones. Como bien digo, debes aprender a observar esas emociones hacia ellas y no desde ellas, y solo verlas, sin actuar ni reaccionar a sus provocaciones. Ahora mismo te quiero enseñar la forma en la que yo conseguí liberarme del autosabotaje y conseguí liberarme de esos bucles. Sinceramente, me ha ayudado muchísimo a lo largo del tiempo a manejar estos bucles que a todos nos pasan, y sé a ciencia cierta que también te puede ayudar muchísimo a ti, como me ayuda y me ayudó a mí. Y esta es la herramienta de la que te hablé al principio, y te estoy hablando de un ejercicio con el que lograremos separar un pensamiento de su referente. Esto es muy útil cuando un pensamiento logra frenarnos antes de hacer algo que es valioso e importante para nosotros, y también cuando estamos dominados por las emociones del momento y estamos a punto de actuar de una forma desastrosa que en el fondo no queremos. Esta es una herramienta que se adquiere por práctica y por repetición, así que no esperes simplemente pillarla al vuelo, porque no funciona así. Debes practicarla en serio y estar atento de no utilizarla como un mecanismo más de huida que te lleve de nuevo al autosabotaje. El autosabotaje es difícil de reconocer, pero se puede identificar fácilmente si, por ejemplo, de repente para ti solamente existe tu problema y no existiera nada más alrededor, como si el mundo a tu alrededor hubiera desaparecido por un momento. Ese es justamente un buen momento para poner en práctica esta herramienta. Además, esta herramienta puede ser uno de tus mejores amigos, porque gracias a ella vas a poder encontrar algo más de espacio interior dentro del bucle del autosabotaje y así elegir cómo quieres actuar realmente dentro de ese espacio de libertad. No vas a tener que involucrar a nadie ni a otra persona. Y créeme, si estás en un bucle dándole vueltas y vueltas a tu cabeza y se lo cuentas a alguien, es de las peores cosas que puedes hacer. Ya no solo por el peso añadido que cargas a la otra persona. Por supuesto que no hay nada de malo en pedir ayuda. Con esto quiero referirme a que los demás, como humanos pensantes, es muy probable que también estén experimentando su propio dolor psicológico. Honestamente, ¿nunca te ha pasado que has buscado apoyo y ayuda mientras estabas dominado por un impulso, por una emoción, y se lo has contado a alguien que en vez de ayudarte te ha hecho sentir aún peor y te sientes solo e incomprendido? Pero es porque quizá la otra persona también está atrapada en su propio bucle de pensamiento y de emociones y no puede ayudarte aunque quiera. Y eso solo empeora las cosas. Básicamente por eso te invito a que lo practiques tú solo, a tu aire y a tu propio ritmo. Esta herramienta, como bien digo, logra separar un pensamiento de su referente para conseguir espacio interior cuando estemos atrapados en los frustrantes bucles internos. Para ello, cuando notes que te estás quedando atrapado de nuevo en uno de esos bucles, en lugar de permitirle tomar el control, lo que quiero que hagas es precisamente que entres dentro del bucle, pero no para quedarte en él. Quiero que cojas un único pensamiento y lo observes con toda tu atención, tal y como dijimos anteriormente. Cuando cojas un pensamiento para observarlo, cuando observes un único pensamiento, no te olvides de asegurar a los demás que también los irás atendiendo a ellos progresivamente y asegúrate de vivir cumpliendo con ese compromiso. Es importante, es muy importante. Luego de observar ese único pensamiento, observa, como también dijimos, las emociones o incluso las sensaciones que se despiertan en ti. No tienes por qué temer nada que forme parte de ti. Déjalo estar sin evitar la incomodidad que pueda suponerte. Es justo ahora cuando aplicaremos la herramienta de la que hemos estado hablando. Y te voy a contar 2 ejemplos para que pruebes los dos y veas cuál es el mejor para ti. Como ya tenemos el pensamiento observado, pongamos por ejemplo, siempre me pasa igual, soy un inútil y no sirvo para nada. Entonces vamos a proceder a separar ese pensamiento de su referente. Para el primer ejemplo, jugaremos con la voz y los sonidos, y jugaremos a cambiar la voz, la velocidad, la intensidad, etc. Voy a hacer un poco el ridículo, pero bueno, todo sea por vosotros. Podemos, por ejemplo, probar a bajarle el pitch a nuestra voz para que empiece a sonar así, ralentizada. Así que cojo el pensamiento y lo aplico. Siempre me pasa igual, soy un inútil y no sirvo para nada. Ahora vamos a ponerle, no sé, la voz de Mickey Mouse, por ejemplo. Siempre me pasa igual. Soy un inútil y no sirvo para nada. En fin, para el segundo ejemplo, vamos a sintonizar la radio de las malas noticias. Voy a seguir haciendo un poco el ridículo, pero lo dicho, todo sea por vosotros y por ayudaros. Hola y bienvenidos a Radio Malas Noticias. Estamos aquí 24 horas, 7 días a la semana, reproduciendo la infinitud de malas noticias y desgracias que acontecen a Javier.
Me pongo yo a mí de ejemplo. Nos ha llegado la última hora de que, oh no, Javier es un inútil y no sirve para nada. Siempre le pasa igual. Qué desgraciado, ¿verdad? Ay, es una lástima. Bueno, seguiremos informando de todas las malas noticias que acontezcan en la desgraciada vida de Javier, 24 horas al día y 7 días a la semana. Por supuesto que sí. Volveremos con más. No me creo que esté haciendo esto, pero bueno, de verdad que os garantizo que funciona. En fin, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la intensidad de ese pensamiento? ¿Ha cambiado tu relación con él? ¿Sigues dominado o dominada por ese pensamiento y sus emociones? ¿O has conseguido cierta distancia? Este ejercicio te ayuda a no creer todo lo que piensas, especialmente si es algo dañino, algo destructivo, algo que no ayuda a que crezcas. Te ayuda a no creerlo a pies juntillas, para evitar hacerte daño innecesariamente. Es justo ahora, en este momento, cuando has tomado cierta distancia, cuando podrías recalcular qué quieres hacer con ese pensamiento, ya que por lo visto ya no hace falta intentar hacer que desaparezca, ni intentar que deje de molestar, ni que se calle, ni nada por el estilo. Ahora puede estar ahí y nosotros seguimos siendo libres de actuar coherentemente con lo que valoramos y con lo que es importante, esté o no ese pensamiento ahí. ¿Qué te parece? Qué locura, ¿no? Sí quería señalar algo antes de terminar. Como probablemente has podido notar, esta herramienta puede resultar incluso muy divertida de practicar, pero el objetivo nunca, pero que nunca, nunca, nunca será el de ridiculizarte a ti mismo ni a tu contenido privado. No consiste en convertirse en un abusón, sino en todo lo contrario, en elegir una posición de ternura voluntaria ante el dolor interior y que tal vez no tuviste cuando lo necesitaste. Así abriremos una puerta que nos ayudará a salir de esos bucles de autosabotaje que no nos permiten seguir avanzando. Así vas a organizar tu mente de tal manera que tus pensamientos ya no van a estar tan revueltos ni desordenados, y de hecho va a dar igual que haya desorden en tu mente en un momento determinado, porque a todos nos puede pasar, porque ahora ya vas a saber cómo tomar distancia y poder elegir libremente y no condicionado por esas emociones. Tu mente ahora se va a sentir más tranquila, más ligera, literalmente, porque por fin, de una vez por todas, estás atendiendo lo que andaba dando vueltas a tu cabeza porque esperaba a ser atendido. Una vez comiences a practicar con estas herramientas, verás que según pasan los días, te sentirás más tranquilo, te sentirás incluso más ligero y en paz, porque ya no sentirás la necesidad de seguir defendiéndote o temiendo a tus propios pensamientos. Vas a tener mayor claridad, a eso es a lo que me refiero. Y literalmente, como bien digo, la mejor herramienta para parar ese río desbordado es lograr esa separación entre el pensamiento y su referente, para dejar de creer al pie de la letra un pensamiento en un momento determinado. Y más si este pensamiento resulta dañino. Ya te he explicado por qué. Y es algo que creo sinceramente que todas las personas deberían saber. Este es uno de los mejores pasos que puedes dar ahora mismo para tener mayor tranquilidad y salud mental, no para evitar las cosas ni crearte tu propia realidad a tu gusto, porque eso sería caer en el autoengaño, sino más bien para atenderlas progresivamente de forma proactiva y afrontar la realidad tal y como te es dada a cada momento. Y sí, esta es la manera en la que yo dejé de autosabotearme. Parece mucho más compleja de lo que en realidad es, pero cuando te das cuenta de que todos esos pensamientos lo que en realidad necesitan es ser atendidos en serio, con dignidad, tal y como tú lo necesitas o lo has necesitado, entonces no tiene sentido dejar que se alcen con el control ni que te dominen. Darle vueltas a la cabeza no sirve de nada, y una vez que literalmente te pones a practicar estas habilidades y las dominas con el tiempo, la cosa se vuelve completamente diferente. Suscríbete, artista. Puedes seguirme también en TikTok o mandarme un email al correo que te dejo en la descripción de este vídeo. Dale a like y espero verte pronto de nuevo en el canal. Te mando un gran abrazo. Adiós.